está mal, viste que subjetivaron el término emprendedor. Vos sos un emprendedor, estás llevando adelante un emprendimiento privado, la verdad. Y bueno, pero hoy te traemos como economista. Todo esto que te fuimos preguntando en el coso, ¿cómo está la situación de nuestro país hoy? Bueno, a ver, a grandes rasgos está mal, está claro, digamos, no estoy diciendo ninguna novedad diciendo eso, pero en el análisis, ¿qué podemos ver? Bueno, primero que hubo un ajuste muy grande en estos primeros meses y el dato, a ver, vamos a tratar de no mencionar todo lo negativo, sino tratar de matizar un poquito. El dato positivo es que estamos cerca del piso. Eso tiene que estar ocurriendo a raíz de algunos datos que se ven en los cuales Milei obviamente los exagera, los extrapola, que es que evidentemente cuando vos ves los últimos datos, por ejemplo, de salario en un mes, medido en un mes, que no es lo que se suele medir, por eso lo que ellos hacen, por poner un ejemplo, cuando dijeron lo del 17.000% de inflación que recibieron, lo que hacen es agarrar un dato diario y lo extrapolan al anual. Con el salario que están haciendo, bueno, agarran un dato mensual, ¿no? Que ni siquiera es el salario de todos, ¿no? Porque los estatales, sin lugar a dudas, vienen perdiendo. El privado registrado viene registrando un aumento aproximado del 6% con una inflación del 4,2%, entonces dice, está creciendo el salario. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que no explica? Primero, dos grandes cosas que hay que explicar. La inflación está medida con una canasta de bienes que no son los bienes que necesariamente consumimos. De hecho, cuando vos te fijas ahí, el transporte tiene una incidencia aproximadamente del 6%, con lo cual todos los que laburamos sabemos que nos incide más que el 6%, más si tenés ingresos bajos. Por ejemplo, lo que es electricidad, gas también da una incidencia muy baja, agua da 0,6% de los ingresos, por decir números hacia el azar. Entonces, lo que quiero decir es, esa inflación no refleja los gastos que tenemos comúnmente los trabajadores y la población en general. Entonces, ¿estaría dibujado? Lo que pasa es que es algo, a ver, dibujado en la realidad, en lo que nosotros percibimos, claramente sí. Ajá. Lo que ocurre es que esto no tiene que ver con este gobierno puntual, y eso hay que decirlo. Lo que está arrastrando es una canasta de bienes que ya viene desde diciembre del 2016. Viene desde Macri. Esa canasta con la que se mide la inflación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los hábitos de consumo cambian también. O sea, yo no es que estoy diciendo esa canasta no es representativa y demás. Quizás en diciembre del 2016 sí lo era. Tampoco es federal, porque todas las provincias no tienen las mismas condiciones. Claro, no tienen las mismas condiciones, pero en el INDEC hacen una diferenciación por región, pero varía muy poco esto que estoy comentando. De hecho, transporte tiene una incidencia menor todavía en el interior, pero bueno, en las provincias, mejor dicho. Pero lo que quiero decir es, esta inflación, porque eso es lo que el gobierno a veces no ve, ¿no? Dice, bueno, aumentó 6% el salario el último mes, en la última medición igual es junio, y dice, hay un 4,2% de inflación. Entonces, está creciendo el salario. Ahora, no es cierto. ¿Por qué? Porque vos ese 6%, primero te lo gastaste porque a vos te aumentaron más que un 6% las cosas que vos gastaste. Correcto. Y segundo, no hay ninguna compensación para los meses en que perdí, y perdí mucho, diciembre, enero, febrero. Esos fueron meses de mucha caída del salario, donde no hubo una recomposición de ese salario. Entonces, la situación es mala, a mi modo de ver, estamos tocando un piso, por lo que vamos a tener indicadores que vayan aumentando y bajando progresivamente. Por eso yo, cuando hablaban un poco, ya hace rato, hablaban de la B corta, el crecimiento que caía y después levantaba la misma proporción, yo veía más que la primer parte de ese recorrido es cierto, porque hay una caída abrupta, pero después es más probable que se dé un serrucho, vamos a decirlo así, una caída, subida y demás. Lo que sí estamos seguros es que no vamos a llegar ni siquiera en el corto plazo a los niveles que recibió Milei, que vamos a decirlo, que eran muy malos. O sea, eran muy malos en términos de salario, eran malos en términos de pobreza, eran malos en todos los indicadores sociales. Y Milei los está tirando todavía peor, empeorando. Dale. Cosa que se me ocurre preguntarte, no dijo ningún número, ninguna cifra, no adelantó, ni siquiera habló de un método, pero ni lo definió. O sea que, ¿qué adelanto fue de presupuesto? Claro, sí, de presupuesto poco y nada, la verdad. ¿Dónde está el meollo de después de adelantaron la economía algunos números. de A mí me parece que lo que hizo también fue atajarse de lo que pueden ser los pronósticos. ¿Por qué? Porque después salieron los números. Claro. Yo los tengo ahí, por ejemplo, igual yo lo anticipaba justo ayer que salí en un medio y les dije, bueno, mira, para mí el crecimiento van a poner el 5%, que va a ser el del año que viene, porque el FMI está pronosticando un 5%, entonces ellos agarraron, hicieron copy-paste y agarraron y pusieron 5% de crecimiento. Es genial, por eso. Es genial, de país no me acuerdo. Por eso. Y entonces el crecimiento les está dando eso, la inflación según ellos el año que viene va a ser del 18%. En fin, van dando un montón de números que
va a ser muy difícil que se dé así. Sobre todo lo de crecimiento, para mí es muy poco probable que crezcamos al 5%. Es cierto que siempre el crecimiento se mide en comparación con el año anterior. Como este año fue tan malo, es posible que estadísticamente dé para arriba, ahora decir 5%. Ojalá. Ese serrucho que decía vos. Claro, exacto. Es como, yo lo pienso a veces con mi factura de luz, por ejemplo, ¿no? Y sí, obviamente, si el año pasado que yo estuviese viviendo acá, no vivía nadie en el departamento, claramente el consumo va a ser más alto, ¿no? En comparación, porque antes no había consumo. Algo parecido están haciendo con los datos de empleo, ¿no? Como que está creciendo el empleo, en realidad es todo empleo no registrado. Claro, estrictamente el último mes dio 0% de creación de empleo. O sea, dio justo clavado en 0 y entonces están diciendo, bueno, se detuvo. Pero lo cierto es que en los datos oficiales que tenemos del INDEC pasamos de un desempleo del 5,7% en diciembre al 7,7%, o sea, un incremento del 35%. Sí. O sea que estamos hablando de un incremento del desempleo importante, que corta el 31 de marzo. O sea que ahora hay que ver cuando sale la semana que viene el dato del desempleo del segundo trimestre. Yo te quiero preguntar, pero no desde el punto de vista ni sociológico ni psicológico, pero nosotros hemos tenido gobiernos, vamos a encasillarlo dentro populares, nacional populares, pero que no terminan de dar la respuesta necesaria a la gente y después la gente cambia su voto, porque eso es lo que tenemos del 83 a la fecha. No hay ese encolumnamiento férreo como era hasta el 76. Entonces esa oscilación permite que hayan llegado gobiernos peronistas, pero también vino de la Rúa, vino Macri y ahora Milei. Ahora bien, la gente soporta más estoica, ¿no? Se aguanta más estos procesos de quita, de transferencia real, digo bien, de la riqueza se sigue manteniendo en muy pocos. Pero no hace eco cuando somos gobierno. Eso es un problema psicológico, la gente que banca más a uno que a otro. Ahora yo te pido que me explique por qué los gobiernos populares que dicen defender el Estado, con las herramientas del Estado no pueden terminar de dar. ¿Cuál es el punto de decir, mira, ¿sabes qué? Con la plata pasa esto, con el dinero pasa esto. Si nosotros no generamos estructura, no vamos a poder salir. Algo que me explique, porque si no, claro. Vos decís que lo conocés a Guzmán, que lo entrevistaste a Guzmán. Hemos hablado con muchos compañeros ministros y realmente pareciera que siguieran la lógica de los modelos neoliberales, ¿no? Sí. Claramente, compleja la pregunta, claramente no es sencillo, pues si no lo hubiésemos hecho. Pero a ver, yo creo que hay algunas líneas que pueden ayudar a entender cómo hacer para que esto sea sustentable. Algo con lo que yo exploro mucho y tuve viajes, estuve viajando mucho también para mi segundo libro porque estoy investigando todos los casos libertarios y demás, o que se aproximan a los casos libertarios en el mundo. Así que de eso va a tratar mi segundo libro. Pero digo, más allá de eso, pasé por Italia y hay una industria que yo conozco mucho que es la industria alimenticia italiana. Sí. Que tiene una facultad muy particular, que es que tienen una inmensidad de pymes para productos determinados. Por ejemplo, aceite de oliva, vos te vas a un supermercado, no estoy exagerando lo que voy a decir, y hay 50 marcas de aceite de oliva. Y no es chiste, 50, las conté una por una. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué está pasando acá? Bueno, pero acá no tienen precios de lo que hacemos, no tienen controles en la góndola, sobre el aceite de oliva no hay ningún control. O sea, vos podés poner el precio que quieras, pero ¿qué pasa? Rige la competencia. Claro. Entonces, a mi modo de ver, la salida que tiene que encontrar la Argentina es con una explosión de pymes. ¿Una explosión en qué sentido? En el sentido de que tiene que haber muchos estímulos, mucho crédito económico para que se generen esas pymes, mucha exención impositiva para las pymes. En vez de hacer el RIGI, habría que hacer que paguen menos impuestos a las pymes, pero impuestos sobre lo que vos reinvertís, no impuestos para que tampoco se lo lleve el dueño de la pyme. Lo que quiero decir es, entonces, eso lo que hace es que vos no tengas que hacer estas intervenciones forzadas. Muy bueno. Anótalo en qué minuto lo dijo. No, lo acaba de decir, porque si yo te doy crédito y vos salís corriendo a comprar dólares y te envías la plata. Pero supongamos que encima no vas a te enviar la plata. Supongamos que yo te doy plata y vos vas al supermercado y comprás un paquete de fideo. ¿A quién le está comprando el paquete de fideo? Claro. A una empresa. Que es oligopólica, que a su vez está en un supermercado que es oligopólico, o sea, vos ponés los pesos, vuelven a esa empresa oligopólica y encima después lo fugan.
O sea, después se van en forma de Mortal, dólares. Sí. mortal. Entonces el problema es que, por eso yo lo catalogo como dos modelos, vamos a decirlo así. Uno que vos tratás de subvencionar la demanda. Tarjeta alimentar, que obviamente la apoyo, porque ahí un poco en redes me decían, bueno, no, por supuesto estoy a favor de la tarjeta Pueden alimentar, comprar pero es de donde corto tienen plazo. Y Claro. además pueden comprar donde tienen los postnet. que es Donde la tienen más- los PONET y qué productos compran. Entonces seguimos retroalimentando. Claro. Ahora, ¿está Exacto. bien o está mal? Muy Y bueno. en el corto plazo está bien. Quédate a vivir con nosotros. Ahora no, Muy buenas. el otro modelo es el de Milei, que el de Milei es libre oferta y demanda. ¿Está? ¿Y qué pasa Sí. ahí? La evidencia muestra que cuando dejas libre oferta y demanda, la oferta se concentra. Claro. Pero totalmente. Pero esto ocurre en todos los rubros. Entonces, ¿cuál es el Pero- problema? Ninguna de las dos cuestiones la salida. Hay que tratar de buscar una salida de fondo. Y obviamente hay otras dificultades. Yo puedo decir esto y alguno me podrá decir, bueno, ok, pero para importar los insumos vas a tener dificultades porque la Argentina tiene falta de dólares. Bueno, justamente para mí lo primero que hay que fomentar también son las pymes exportadores. O sea, hay que tratar de lograr generar dólares genuinos. Pasemos en Tal blanco. cual. Ya dio un... Tal cual. Varias cosas. No, varias pero pará, cosas. ya dio una marca. Dijo, bueno, multipliquemos las pymes, porque además genera rápidamente fuente de trabajo. Exacto. Claro. Ujú. Automáticamente. Ese es el segundo factor. Genera fuente de trabajo, por ende. Vos lo que tenés es que la ocupación te aumenta Sí. y los salarios en consecuencia te aumentan. Obviamente. Cuando hay mayor tasa de ocupación, generalmente los salarios tienden al alza. Y a Ent- la producción primaria le das valor agregado. Exacto. Por eso industria Ah. alimenticia es importante. Sí. Entonces lo que vos tenés son los dos factores, porque también acá caemos en una trampa. Ojo, esto lo quiero recalcar, que es decir que el problema es la inflación. Yo siempre lo dije que es una trampa, es entrar en una trampa. ¿Por qué? Porque fíjate, vos ahora podés eliminar la inflación, podés ir a cero. Supongamos que mañana Sí. Milei la llega a cero. Claro, Cero. pero ¿a qué Y el- costo? No, aparte del costo, los niveles de precios te quedan altos en relación a tu salario. Sí, claro. ¿Qué es lo que pasa en Italia? En Italia, bueno, yendo al ejemplo de nuevo del aceite de oliva, te queda en 10 euros el litro. Mucho más barato que lo que sale acá. Y encima son aceite de oliva de mayor nivel. Pero Claro. más allá de eso, digo. Calidad, sí. y el salario es mucho más alto. Exacto. Entonces el problema es, ahora que está afrontando la Argentina, es el nivel de precios con respecto a tu salario, o sea, el poder adquisitivo. Y eso no lo resolvés combatiendo la inflación. Claro, y el tema del RIGI va a empeorar la situación de las pymes argentinas, entiendo también, de toda la industria en general. Sí, como proveedora sí, a mí me parece que el RIGI puede darle un poco de oxígeno a este gobierno porque pueden entrar dólares, eso es cierto, hay que ver cuánto de esto que se prometa es verdad, Sí. porque básicamente se están regalando los recursos, entonces efectivamente pueden venir Claro, ese tipo de a saquear. inversiones, vamos a ponerlo entre comillas. Claro, ese es el problema. Y me parece que eso le puede dar tiempo de oxígeno, de subsistencia a Milei cuando el verdadero problema es la falta de dólares, así que... Claro. Sigamos con el plan de gobierno. Axel, tengo un economista para la presidencia. Aguantame un cachito. ¿Qué? ¿Cuánto estudiaste? Porque es muy parecido al plan quinquenal de Perón, con el modelo de sustitución de exportaciones. Fuerte incremento económico a la producción local para crear tu pequeña burguesía nacional. Exacto. Ahí más o menos ¿hay algún grado de comparación? Sí, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que lo que hay que tener en cuenta también es que el mundo cambió en muchos sentidos. A ver, China es el gran productor a nivel mundial de bienes, lo cual eso hace que toda la teoría de la dependencia, a mi entender, tenga que ponerse un poco en cuestionamiento. ¿Por qué? Porque antes lo que teníamos, a ver, ¿qué dice la teoría más general? Tenemos un centro que lo que hace es producir bienes industriales que te los vende a la periferia y la periferia le abastece con insumos Claro. de los más variados, ¿no? Que Materia generalmente, prima. materia prima, que generalmente cuesta mucho menos, obviamente, que los productos industrializados. Hoy en día lo que pasa es que se está trastocando un poco todo, porque Ajá. ese centro industrial, que antes uno podía catalogarlo en Alemania, Estados Unidos y demás, se están mudando a producir en China, o bueno, o quienes necesitan mano de obra más barata, Vietnam y demás países más subdesarrollados, vamos a decirlo así. Entonces el problema que tenés es que ahí vos tendrías que fomentar también, como se hizo durante el peronismo, digamos, las industrias que generan maquinarias también. Totalmente. O sea, que son las que transforman a esa materia prima. Claro. Lo cual, eso es más complejo porque hoy en día le está pasando esto al primer mundo, eso es lo que hay que entender. Se Lo están leí- yendo a China. Lo leí el fin de semana. Había una empresa que vendía por día 35 cosechadoras. No, por día no, pero vendía en un determinado Sí. tiempo Sí, sí, 35 cosechadoras durante la temporada de alta de la cosecha. Digo, ese es un modelo de... Claro. de- Esa es la independencia real, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema y por qué el estrangulamiento, la industrialización por sustitución de importaciones, como lo llamamos teóricamente? Porque vos lo que haces es, ok, yo te hice este plan con pymes, te comenté cuáles son los principales lineamientos y vos me podrás decir, sí, está bien, pero esas pymes, ¿qué van a requerir? Van a requerir maquinaria para producir. Sí. Entonces, Sí. si vos no la tenés local y Subsidios. tenés que importarla,
Entonces ahí, ¿cómo vas a abastecer de esos dólares para poder tener un plan productivo? Entonces ahí justamente lo que hay que hacer, y a mi modo de ver el peronismo lo entendió bien, es empezar a estimular la industria de las maquinarias también, que es la más importante, o la industria más pesada, vamos a decirlo así también, las que te abastecen. Por eso es tan importante lo que es el acero, lo que son las materias primas esenciales. Todas perdidas, todas privatizadas. Los altos hornos lo perdimos en los 90. Bueno, por eso. ¿No? Entonces es importante recuperar eso para tratar de tener un abastecimiento local y que no se te desbalance la falta de dólares. Pero además, si pensás desde otro lugar, este mejoramiento del entramado de relaciones de producción argentinas en las pymes, estás pensando claramente una sociedad muy distinta a la que quiere este señor que nos gobierna hoy. Por ahí digo, ¿cómo hacer para encontrar la vuelta y rediscutir eso, ¿no? Sí, lo que a mí me parece que hay que hacer es ya empezar a pensar ese plan de gobierno para cuando uno sea gobierno. Con Milei eso no va a ocurrir, con Milei claramente no vamos a poder imponer esa agenda, digamos, antes renuncia, o sea, no lo va a aceptar, pero también lo que pasa es que después, llegás al gobierno, tenés un plan electoral, lográs ganar el gobierno y después resulta que a último momento se elige quién está en economía, quién no se discute el plan y entonces después llegamos a las consecuencias que llegamos. Parecería también, ¿no?, como que acá nos cuesta hacer como planes a largo plazo, digamos, como acuerdos que vayan más allá de una cuestión electoralista, porque si no cada 4 años cambiamos de 0 a 100 nuevamente el plan económico y todo. Entonces no hay política, digamos, que aguante de esa manera. Sí, de hecho a mí me había parecido, digamos, ahora que estamos todos denostando a Alberto Fernández, me había parecido que en primer momento, cuando él había armado esa mesa, que ahora no me sale... La mesa contra el hambre o algo de eso. Y la mesa de consenso que estaba Lavagna también. Sí. A mí me había parecido una buena idea esa, porque es verdad, tenés que discutir las ideas de largo plazo. Pero pasó Vicentín, ¿viste? Claro, después obviamente fue como todo, se dio marcha atrás. Pero me había parecido una buena idea. Estableciste que las pymes es uno de los mecanismos adecuados porque genera valorización de la producción primaria, genera rápidamente fuente de trabajo y obviamente mueve el circuito de consumo. Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿qué pasa con el Estado? Con la cuestión, el Estado tiene que guardarse para sí el control de las herramientas de la producción, como por ejemplo el gas, el petróleo. Correcto. Y ahí cómo juega la economía. Los bienes estratégicos, a mi modo de ver, tienen que tener una intervención estatal grande, como ocurre en los países desarrollados. ¿Vos sabés que te iba a preguntar eso? Claro. A ver, ¿Los yanquis? Claro. No, porque sí, incluso también me pasa, a veces cuando yo explico esto de las pymes me dicen, bueno, pero ¿qué hacemos con el acero? No, con el acero, por supuesto que hay insumos básicos que el Estado tiene que fijar el precio. Eso no hay duda. Yo lo que digo es que es inefectivo para fijar precios masivos. Entonces, el aceite, entonces vos decís, bueno, ok, precio máximo del aceite, y te falta, pero ya tenemos mucha experiencia que falta. En esa partecita, solamente en esa partecita tiene razón Milei, ¿no? O sea, que decir, bueno, ok, los controles de precios fallaron. Es verdad, es que no son medidas de corto plazo, nunca puedes sostener un modelo por control de precios. No. Porque por algún lado te falla. Entonces a mí me parece que los bienes estratégicos sin duda hay que tenerlo. La demostración fue lo que pasó con YPF. O sea que ahora hablan del déficit fiscal, que el kirchnerismo entró en déficit fiscal. Claro, pero entró en déficit fiscal producto de que teníamos un problema energético, de que YPF era privada y lo que hacían era vender la energía más cara, todo lo que es el combustible lo importaba. ¿Por qué? Porque lo que le convenía a YPF privada no era explorar, sino era importar y cobrar más caro. Punto. Pero no es culpa de los empresarios malos. Es que si vos no le pones ningún tipo de control sobre esto, el empresario trata de maximizar su ganancia. Bueno, en ese sentido Guido tiene muchos videitos, digamos, porque él también hace economía sin falacias, claro. Entonces... En Instagram. Entonces habla, por ejemplo, del modelo proteccionista de Estados Unidos, ¿no? Hay una persona muy admirada por nuestro presidente. Incluso, no sé, en otros países, cómo invierten en lo que tiene que ver con el turismo, ¿no? Con el ambiente, todas cosas que acá sabemos están vaciando lo que es parques nacionales. Bueno, en la crisis climática dice no creer. Entonces, digamos, es un libertario raro dentro de sus pares, ¿no? Sí, es extremista en muchos sentidos. Nadie, por eso en lo que es la producción académica no son tenidos en cuenta. Claro. Porque realmente lo que ellos plantean es algo muy utópico que no tiene un reflejo en la realidad, como
como los datos no lo avalan, lo que hacen es construir datos. Ahora con Milei ya tenemos vasta experiencia de cómo construye los datos. Pero vos pensás que cuando yo escribí el libro Falacias Libertarias fue antes de que Milei sea presidente. Iba tercero en las encuestas. Y yo saqué el libro porque a mí me preocupaba lo que decía Milei. Y justamente a raíz de eso te das cuenta de que en realidad él no dibujan una realidad. Por ejemplo, esta cuestión de Singapur. El último, por poner un ejemplo nada más, el último libro que sacó Milei tiene en la tapa Singapur. Entonces yo me fui a Singapur. Dije, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en la economía en Singapur. Y no tiene absolutamente nada que ver con lo que plantea cuando hablaba de Irlanda. Irlanda, por peor. ejemplo, No, bueno. Irlanda arrancando del 21% de IVA, allá tiene 23% de IVA, empresa de agua potable y gratuita para toda la población. Sí. Pero Luego por decís, eso estás y acá acá, te aumenta AISA. Porque si nosotros no contraponemos la propuesta de comunicación, sí te construye. Claro. Te construye. Bueno, con el transporte también. Ahora hay muchos países que directamente es gratuito el transporte público. Acá cada vez es más deficiente y cada vez sale más caro. Cada vez más Luxemburgo caro. y Estonia, que encima Estonia es un país que toman como modelo a veces algunos libertarios, el transporte es gratuito. Sí, Claro. seguro. Claro. Y aparte, ojo, porque esto suena utópico cuando uno dice transporte. Primero que estaba muy económico, previo. Yo lo que consideraba es que en el gobierno anterior se tendría que haber hecho lo del transporte gratuito. Porque ¿quiénes se toman el bondi? ¿Quiénes se toman el tren? Claro, laburante. Claro. Y en definitiva, fíjate de nuevo, bajo la lógica pyme que estábamos hablando antes, ¿y quiénes son los que se benefician que el laburante no pague transporte? El tipo que necesita que labures, o sea, el Sí, capitalista, vamos a decirlo así. exacto. Sí, sí, y que Entonces, llegue horario. y que llegue y que- horario, y entonces me parece que justamente el transporte que sea gratuito no me parece una locura, me parece que en su inmensa mayoría lo usan los trabajadores y sería parte del salario indirecto. Vamos al plan de gobierno de vuelta. Listo. Hicimos todo el recorrido. ¿Hago el repaso? No, pero digo, ¿se puede salir a la Argentina sin mirar el contexto externo? No, sin lugar a dudas hay que mirar el contexto externo. Lo que hay que tener en cuenta también, y ahí voy a decir algo que pueda ser un poco más, vamos a decir así, no tan feliz para todos, porque un poco genera un poco de polémica, que es tampoco tenés que desarrollar la industria en todos los sectores. Totalmente. O sea, digo, por ejemplo, por poner un ejemplo, el sector automotriz en Chile está completamente liberado. Y los autos los compran más económicos y la gente se puede comprar un auto con menor valor. Por poner solamente un ejemplo. ¿Por qué? Porque Chile generalmente considera que está bastante atrás en todo, entonces liberó todo. Yo tampoco digo ese modelo. Lo que quiero decir es, hay sectores donde uno puede decir, hacer un análisis y ver que hay una brecha muy grande sobre el resto del mundo y decís, che, no voy a llegar. Totalmente. Si no voy a llegar, ¿tiene sentido que intente proteger una industria? Qué buen punto Entonces, que traes sobre la mesa. Está bien, es muy buena esa. Entonces hay que seleccionarlo. A mí me parece que hay que arrancar por el sector alimenticio y el sector de las maquinarias. Pero podemos discutirlo, digamos. Ahí tiene que haber una mesa con números y ver, ok, ¿a cuánto estamos produciendo? A $1. ¿Cuánto produce China? 10 centavos. Y se me complica. Claro, Entonces, ni dudo. va a ser algo donde yo no voy a... Está bien, puedo aportar algo de calidad porque tengo esta idea, por el otro, bueno, lo discutimos. Pero si no, no tiene sentido. Entonces acá en Argentina generalmente pasamos de periodos en los cuales decimos hay que industrializar todo, o al revés, hay que liberar todo y entonces se termina destrozando Pero todo. también esto tiene que ver con quiénes sean tus socios, ¿no? Claro. Digo, en el mundo. Esta mirada geopolítica tiene que poder estar planteada para poder generar un plan de gobierno en la economía para que sea para todos y todas mínimamente. Hay que pensar esto, quiénes son tus socios. Exacto, bueno, a mí me parece que los países que prosperan también son los países que son inteligentes en este sentido. Con China y Estados Unidos tenés que hacer negocios, es imposible. Claro. Totalmente. O sea, es así. Totalmente. No. Ya hicimos, tenemos que mirar el contexto externo. Dijiste, bueno, tampoco casarnos abiertamente con ninguno de los bloques, pero hay que laburar con los bloques. Y Sí. Me acuerdo un ejemplo cuando el emperador riojano se fue a visitar los 5 tigres de Asia. De entrada nomás le pidieron 5 barcos vinieron a hablar compañeros productores de la zona del litoral. Le pidieron 5 barcos de citrus, no se llevaban uno. ¿Viste? Claro. Esto que decís vos. Hay que agregarle también a ese modelo el manejo y el control de las vías de distribución o de concentración. No estamos definiendo nada con el Paraná, con los puertos, No, con las rutas. cierto. Es muy complejo el proyecto que necesitamos recordar, porque si no la gente le vamos a venir con las mismas consignas viejas y no nos va a comprar porque el mundo cambió. No, y me hiciste acordar de algo que también me mencionaron bastante, que es el tema de, hicimos lo de la ley de góndolas, porque uno dice lo de abastecer, me hiciste acordar de eso. Ojo que la ley de góndolas es el último eslabón. Acá estamos hablando de que hay que ir para atrás, porque a mí me consta, y de primera mano, que los supermercados le pedían producto a las pymes, y las pymes no entregaban. Claro. No estoy diciendo que sean todas, pero ¿qué ha pasado?
Si ellos, los supermercados, como todos los privados, no quieren tener multa, no quieren tener problemas. Obvio. Obviamente trataron de implementarlo. Cuando pedían no había stock y entonces ahí recién llenaban con las grandes empresas que sí, les sobraba stock. Entonces el problema que tenemos es ese también, que a veces las soluciones que parecen sencillas o en primera instancia, decir, bueno, este supermercado ponga producto de todo muy lindo, pero primero tenés que las empresas tienen que ser fuertes para poder abastecer. Si son empresas que están en las provincias, tienen que abastecer generalmente en Capital Federal o alrededor, generalmente están en el conurbano, en el centro de distribución del supermercado, bueno, tienen que tener la logística para hacerlo. Perdón, quería aclarar eso porque vos dijiste esto que no se entregó. Me gustó el punto, producir de lo que no se produce. Está bueno eso. Porque no vamos a ir a fabricar computadora para pelearle a los chinos y a los japoneses. Hay que ser obvio. Pero me parece que con la producción propia, porque además nosotros tenemos el mercado interno. Claro. De por sí ya ese es un mercado de ganancia. Claro. Ahora bien, nosotros cuando pensamos en el universo de la economía argentina, ¿qué rol le damos a los trabajadores y las trabajadoras, tanto privado como público? ¿Qué rol cumple en este proyecto o plan de gobierno? No, sin lugar a dudas, los trabajadores son los que estimulan el mercado interno. O sea, que es necesario que tengas un poder. A ver, eso es lo que diferencia. A ver, el amigo Santiago Fraschina siempre hace mucho hincapié en esta diferencia, ¿no? El Estado desarrollista o el peronista, ¿no? El desarrollista contempla un desarrollo de la industria con salarios bajos. Y el peronista lo que hace es contemplar el salario alto porque justamente querés estimular el mercado interno aparte del mercado externo. Está probado. Entonces, por eso. Entonces, altamente probado. Digo, porque también, y esto también es importante diferenciarlo, porque uno se puede presentar como industrialista y yo puedo decirle, mira, yo quiero una industria bárbara, pero bueno, de salarios bajos. Claro. Entonces, que hay un montón de ejemplos en Asia y que puede ser factible, O sea, puede funcionar también bajo esa lógica, ese modelo. El tema es que no es lo que queremos. Lo que queremos es que hayan salarios altos, que haya una vida digna, obviamente, y que eso también a su vez motoriza el mercado interno. Claro. El tema es que motorizar el mercado interno tenemos que hacer mucho hincapié en que cuando el mercado interno funciona bien, que esto fue lo que le pasó al kirchnerismo, le pasa al peronismo también, que es, tenemos mayor demanda de dólares. El mercado interno funciona y queremos bienes importados. Y entonces esto es lo que te lleva a ciertos desbalances. Por eso hay que hacer mucho hincapié en las empresas que exportan. Totalmente. Y hay que dar unos buenos incentivos para la exportación. Prometeme que vas a volver. Sí, claro. Quedan cosas flotando, Pero no, porque acaba de dar un puntapié. Y obviamente Axel ya te mando el video. ¿Lo conoces, Axel? Sí, que fue docente mío. ¿Y cómo te llevas? Bien. Sí, la verdad es que hablaba antes de que fuese gobernador. Claro. Ahora ya no, de vez en cuando le mandaba algún pero mail, digo, podés conocer, digamos, que el tema es cuando llegás al gobierno, vos lo dijiste claramente, no te convidó ningún mate, ¿querés mate? No, yo le ofrecí, no quiso, no, porque café tampoco. te miró el mate y dijo, no, yo le paré todo, le atajé todo. Él solo come comida gourmet. La dicotomía que tiene históricamente, por eso te pregunté, por el movimiento obrero, en cualquier plan de gobierno no puede estar ajeno el movimiento obrero, ya sea como fuerza de trabajo, sino como valor intrínseco de la sociedad, ¿no? Claro. Ahora bien, eso por un lado. Cada vez que llegamos, empiezan las justificaciones, porque ese modelo, tanto el modelo peronista como el modelo desarrollista, el modelo peronista era que a través de las empresas del Estado y de la producción propia vos generabas el derrame. Cuando vos no tuviste, empezaron los planes. Cuando desapareció de los 90, había que contener. ¿Cómo llegaba la ayuda? A través de las organizaciones sociales, de las cuales respeto y aprecio. Pero muchachos, la gente quiere trabajo genuino, quiere entrar a las 6 de la mañana, irse a las 14. ¿No? En los 90 también muchos de los que trajeron ese tipo de programas fueron el Banco Mundial, digamos, distintas organizaciones, vuelven, parte del ¿Podrá modelo. salir Vuelve que sin ti la vida gobierno sobre la base de la sinceridad, que toda esa bola de plata distribuirla en producción propia? ¿Se podrá? Sí, por supuesto que hay que hacerlo. Por eso a mí me parece que todo ese, vamos a decirlo así, como lo llaman ellos, asistencialismo, justamente si nosotros lo volcamos a la industria, a la larga vas a poder tener un círculo más virtuoso. El tema es, bueno, en el mientras tanto, porque es cierto, tampoco hay que posicionarse en decir, bueno, que no haya asistencialismo.
porque ahí obviamente la gente necesita comer, o sea, tal lo que hay cual. que generar es la contención. De hecho, mi tesis doctoral, a propósito de que cuando mencionabas empresas estatales, justamente trabaja sobre el factor de hacer una empresa estatal de alimentos. A mí me parece que, por ejemplo, en alimentos... Totalmente. Es un viejo proyecto. Claro, si pero no, los dueños de la comida te manejan la pero yo cuando la lo digo góndola. suena a veces antipático, pero a ver, teníamos un montón de empresas del Estado. ¿Por qué justo la de alimentos no? Sí. Claro. O sea, Cuando teníamos la Junta de Carnes y la Junta de Claro. Granos, por ejemplo, Pero todavía llegabas pensando al en un país producto agroexportador, básico, ¿no? pero llegabas solo al producto base. Sí, está bien, La pero producción de la vos podías comida. regular desde ahí. Che, Guido, quédate a vivir acá en la radio. No, porque explicado así, yo ahora se los voy a mandar a nuestros compañeros en los distintos lugares. Mirá cómo empieza un plan de gobierno. El tema es que hay que ser inteligente y hay que ganar las cámaras, hay que ganar las gobernaciones. Las gobernaciones tienen que trabajar en sintonía, no porque aquel que tiene litio se olvida del que no tiene nada, ¿no? Un proyecto federal tiene que englobar a todos y a todas. Pero bueno, aparentemente están los mecanismos. ¿Te podemos comprometer? Sí, claro. Yo te digo, no te digo toda la semana, pero una vuelta por mes, porque tenemos que llegar por lo menos a la elección del 2025 para darle vuelta a las cámaras, porque esto no hay otro modelo que no sea el democrático, ¿no? Sí, desde ya. Sí, ¿Tiene la falacia libertaria, tiene mucho tiempo de vida? Para finalizar. Mira, a mí me parece que eso no se responde desde la economía, porque en realidad, a ver, en cualquier país del mundo, con un ajuste de esta magnitud, el gobierno se hubiese ido. Entonces, lo único que explica que el gobierno no se vaya es porque evidentemente ganaron, provisoriamente vamos a decirlo, una batalla cultural. Eso es cierto, o sea, se percibe. De hecho, yo empecé a escribir el libro porque mis alumnos me contestaban y me decían cosas y yo decía, che, pará, ¿por qué está teniendo esta lógica? Entonces, lo que uno encuentra es que esa batalla cultural Milei la ganó en la aparición de los medios y ha logrado imponer un sentido común, vamos a decirlo así, aceptado por la mayoría, no por todos, pero por la mayoría. Entonces, lo que hace es que lo que limita las posibilidades de que este gobierno siga o no es en tanto y en cuanto si la gente sigue creyendo en esto o no sigue creyendo más. Hay signos que hablan de un agotamiento de creer en Milei. Sí. Pero bueno, vamos a ver cómo eso se profundiza. Sí, también me parece que el peronismo, o quizás nuestros últimos gobiernos, digamos, tiene como muchas falencias en lo que es comunicación y marketing, digamos. Recordaba, en relación a las pymes, hubo un programa entre el Ministerio de Trabajo y Producción durante el último gobierno de Alberto Fernández que se llamaba Te Sumo, en donde a las pymes, pequeñas y medianas, que iban desde una farmacia hasta una empresa más grande, digamos, se les subvencionaban las cargas patronales, digamos, tenían un incentivo mayor si contrataban mujeres, población por ahí trans o con determinadas vulnerabilidades, digo. Y eso no... No, pero ahí hay mucho para hablar, pero digo, por ejemplo, el sistema bancario, que es muchas veces el que termina pidiendo a las pymes. Bueno, a veces hay pymes o micropymes que ni siquiera tienen balance y lo primero que te piden los bancos es un balance. Claro. Entonces a veces hay cuestiones que nadie, porque a veces uno piensa, bueno, bajemos tantos millones para las pymes y punto. Y en definitiva tampoco sirve. No, lo que hay que hacer es un plan. Claro. De los 4 puntos de Colapinto, la participación de Guido. Te juro que hace rato que no escuchaba algo tan simple. Y tan claro, ¿no? Porque Evita decía, si te explican la economía una vez y no la entendés, si te explican la economía otra vez y no la entendés, te están mintiendo. Es así de claro. Gracias, Guido, enorme lo tuyo. Compartimos todo este material aquí en la radio Germán Abdala. A leer su libro también. Sí, también. Pará, perdón, me estaba olvidando. Redes, ¿cómo te manejas con tus redes? No, mis redes es la mía, Guido Agostinelli, o bien Economía sin falacias. Sobre todo lo que hay que tener en cuenta, porque tampoco quiero propiciar solamente, como hacen los libertarios, lo cortito y lo al pie. Está en Instagram, pensado bajo esa lógica, pero después también tenemos un canal de YouTube donde hay entrevistas mucho más largas a economistas de todos los países del mundo, lo cual es bastante interesante porque ahí vemos un poco, ahí encontramos cómo desentonamos lo que está pasando en Argentina con el resto del mundo, porque nadie lo puede creer, todos aparte saben y opinan sobre lo que pasa con Milei y no hay opiniones muy favorables. Totalmente. ¿Y el libro? Y el libro se llama Falacias Libertarias, es de Editorial Cicus y sí, se puede encontrar en las librerías. Y si quiere entrar a tu empresa, conocer tu empresa, ¿dónde tiene que recalar? No, mi empresa es en los supermercados, le vendemos a los supermercados, vendemos también
también por tienda, tenemos una tienda, se llama Punto Cook, donde ahí también se venden, son alimentos nacionales. No, pero importados, nuestra mano como para darte una... Qué bueno. Gracias, gracias Gracias a Guido. ustedes. Enorme, enorme. Vamos a la pausa y ya volvemos.